doctor Corbetta, estamos para escucharlo. Muchísimas gracias. La idea central a lo que me voy a referir es una aproximación al realismo político, porque cuando uno trabaja sobre el tema del realismo político, en realidad está trabajando sobre el concepto de realismo. La cuestión se complica cuando se le agrega realismo político, que es otra cosa. Y así me interesaría hacer una aproximación. Básicamente, todo lo que voy a exponer es una gran aproximación buscando 4 elementos que, si bien son intercomplementarios, tampoco logran definirlo, sino nos acercan a una definición o a un posible concepto de alguna manera que tenga una cierta validez, no diría universal, pero una cierta validez que nos ayude a acercarnos a esto tan fluido, tan dinámico, tan cambiante, como es la búsqueda de la realidad, del realismo político como tal. Entonces, me interesaría despejar el camino de entrada y hablar de aquello que no se trata del realismo político, pero que parece muy emparentado y a veces se confunde. Nos confundimos y no se trata en realidad de realismo político, es algo parecido, pero no estrictamente, y esto ha sucedido a través del tiempo y a través de décadas y a veces de siglos. Es decir, cuando hablamos de la Realpolitik de Bismarck, es otra cosa. No es el realismo político en el sentido que nos referimos contemporáneamente. La Realpolitik de Bismarck fue empleada para las relaciones internacionales, en particular desde el punto de vista alemán y del imperio alemán, y a su vez con una mirada hacia el interior del imperio que Bismarck estaba construyendo. Sin embargo, la palabra Realpolitik nos acerca al realismo político, pero no lo es. Nos confunde. Tampoco lo es la razón de Estado, en auge en la época de los grandes autores italianos del 480 y de autores españoles, sobre todo, que ya vamos a nombrar. De igual manera, nosotros de igual modo, a la política de poder. Esta es otra cosa, no es el realismo político. Se trata del poder de la política, no la política del poder ni del realismo del poder generado, ¿no es cierto?, por esa situación, ni a las tiranías o a los totalitarismos que han azotado el mundo, cuyo centro es el empleo, la utilización, el uso del nudo poder, exclusivamente. Tampoco abordamos ahora el poder desde un punto de vista político que dejaremos para otra oportunidad, pero sin dejar de reconocer que todo realismo político orbita en torno del poder político, ¿se entiende? No podemos dejar de desconocer esto, teniendo muy presente el trabajo del profesor italiano Alessandro Vitale. La ley de gravedad del poder es objeto clave del realismo político, pero no es el realismo político, es el poder, que es otra cuestión, y que merece a lo mejor un tratamiento muy profundo y de alguna manera individualizado. Es decir, ¿qué es la realidad? Yo tomo la segunda acepción del diccionario. La realidad implica la verdad, lo que ocurre verdaderamente. ¿No es cierto? Esto nos acerca al concepto de realidad, pero el concepto de realismo político, vamos a verlo enseguida, hace
necesario agregar otras consideraciones. Es difícil justificar la denominación de realista porque no está constituida o limitada la noción de realismo político. Existe un vacío conceptual hasta el día de hoy, por lo que esta expresión deviene en rigor en un mero vacío. Por lo tanto, es urgente dotar a esta dicción de una significación mínima, lo que hace necesario asignarle indicadores, si fuera necesario o conveniente, precisos a esta expresión, porque esto nos permite entendernos. Esta expresión realismo político carece de nitidez desde que fue acuñada por el profesor alemán Ludwig von Roger de la Universidad de Frankfurt. Esta situación ambigua ha resultado en una suerte de carencia existente al intentar fundamentar una expresión aún en autores considerados realistas, por ejemplo, Jean Touchard, Irving Horowitz, Jean-Jacques Chevalier y Rafael del Águila en un famoso libro, La senda del mal, la razón de Estado, donde en realidad él critica profundamente la razón de Estado y lo hace con un gran conocimiento y una gran sabiduría. Estos autores calificaron a Maquiavelo de realista, pero no fundamentan su afirmación porque no se encuentra configurada la noción de realismo político. ¿Cuál es la razón? En el lenguaje metodológico de Max Weber, de Giovanni Sartori y Robert Merton, aún no está constituido este concepto con sus respectivos indicadores. No están identificados los elementos o notas que constituyan esta noción, aunque Sartori, lo vamos a citar, nos da un camino muy importante. Por lo tanto, no existe un parámetro nítido por el que podamos identificar o calificar a un determinado autor de realista. Sin embargo, existen dos excepciones, aunque parciales, y referidas al ámbito de la política internacional. El inglés Edward Hallett Carr, La crisis de los 20 años, 1919-1939, y Hans Morgenthau, alemán, emigrado a Estados Unidos y que fue un gran intelectual, un gran profesor, un tratadista y asesor nada menos que asesor personal del presidente Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Estos intentos a mediados del siglo XX para dotar un significado mínimo a esta dirección lo fue ante el vacío conceptual existente, sin perjuicio del valioso trabajo de Paolo Portinaro, El realismo político, que publicó Nueva Visión en Argentina hace relativamente poco, que si bien no se dirige a la construcción del concepto, lo aborda desde una perspectiva histórica, lo que abre un camino de aproximación muy importante, porque nos lleva a través del tiempo, ¿no es cierto?, a acercarnos a esta posibilidad de lograr una noción lo más acabada posible. También, entre otros intentos, encontramos el de Isaiah Berlin, El realismo político, en su ensayo El poder de las ideas. Berlin era un emigrado que fue un gran profesor de Oxford y realmente abrió caminos al conocimiento y al conocimiento de las ideas sumamente brillantes. Asimismo, John Hearst, en un libro que se llama Realismo político e idealismo político, la contracara. Y a su vez, John Vázquez, que tiene un libro muy interesante y muy cautivante, el título, El poder de la política del poder, publicado en México.
Sobre la noción del realismo político, la palabra realismo tiene múltiples acepciones. En esta exposición emplearemos esta expresión realismo siempre concatenada con lo histórico, con lo sociológico, lo fáctico, lo concreto y lo político. Dejamos de lado, no por ignorancia, sino en forma adrede, todo aquello que hace a lo teológico, a lo filosófico, ¿no es cierto?, a lo religioso, si se quiere, es decir, que le dan otro vuelo, otra profundidad, pero que no es el intento nuestro en este momento, que si se quiere es de menor nivel, pero conceptualmente más aproximado. En el conocimiento, la filosofía abarca por completo y quizá dota de belleza la vida, ¿no es cierto? Esta finalidad nos explica que quienes poseen especialidades, conocimientos y actividades diversas tienen visiones también diversas para comprender al realismo político. Por ejemplo, haremos una breve nómina. Según el trabajo, la función, la dedicación a la que ellos dedicaron parte de su vida, tuvieron visiones acerca o concepciones acerca del realismo político. Por ejemplo, los consejeros de príncipes, donde, o actualmente los mandatarios obviamente destacados. Y entonces encontramos en una muy breve síntesis a Maquiavelo, a Henri de Rohan, a Reinhold Niebuhr, a Henry Kissinger y a Hans Morgenthau. Con todas las diferencias que puedan existir entre ellos, el tema es que buscaban la cuestión del realismo político y además intentaban hacer realismo político. Politicólogos son muchos, sin embargo solo citaremos al gran Max Weber, a Raymond Aron, a Julien Freud y a Giovanni Sartori, a modo de síntesis. A historiadores, por de pronto Tucídides de Atenas, a quien se lo considera, y Portinaro lo considera el fundador del realismo político, a Francesco Guicciardini, a Leopoldo von Ranke, a Friedrich Meinecke, a Edward Hallett Cart y a Herbert Butterfield. Este es muy importante porque pertenece al siglo XX. A diplomáticos, Talleyrand, von Bismarck, Harold Nicholson, George Kennan, el norteamericano, autor de la política de la contención que logró triunfar varias décadas después, cuando se impuso la teoría no del conflicto, sino de la disuasión estratégica y, de alguna manera, primar por sobre la concepción expansionista en ese momento soviética. Todas estas ideas intentaron acuñar esta noción. Realistas fueron consignados por autores de diferentes épocas, por su actuación, por sus funciones públicas, por sus publicaciones, por sus influencias en los poderes públicos, por sus grandes actividades académicas. Hace unos años, el profesor doctor Alessandro Campi, en una pasantía que yo hacía en la Universidad de Perugia, acompañándolo en la Facultad de Ciencias Sociales, me expuso un listado de realistas políticos del siglo XX que nos sirven de guía y citó a Max Weber, Robert Michels, Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Raymond Aron, Gastón Botul, Gianfranco Miglio, Maurice Duverger, Giovanni Sartori, Bertrand de Jouvenel. Escribieron sobre el tema del realismo político, pero desde distintas ópticas. No fueron parejos, no hablaron del mismo tema. Hans Morgenthau intentó establecer con posibilidades relativas las ideas y conocimientos que hasta el momento se tenían sobre el realismo político. Fue un importantísimo teórico
con mayor dedicación a las relaciones internacionales e importante asesor, como habíamos dicho, del presidente Franklin Delano Roosevelt en los años 1943-1944, y su influencia como asesor decae en 1945, cuando otra realidad, la cercana posguerra, se acerca y de alguna manera desdice el asesoramiento que tenía Morgenthau con Roosevelt, y mucho más con el fallecimiento de Truman y la asunción, perdón, el fallecimiento de Roosevelt y la asunción de la presidencia por parte de Harry Truman. La trayectoria de la noción de realismo político puede verse en Portinaro, como habíamos adelantado, y también debemos mencionar que es en su importante libro Hans Morgenthau, Política entre las Naciones, donde afirma, en conclusión, los realistas están conscientes que las restricciones que la realidad a la razón y de las limitaciones generales del conocimiento humano. Tampoco debemos olvidar que el profesor italiano Alessandro Vitale se refiere a la ley de gravedad del poder, es decir, como una presencia ineludible al estudio o en el estudio del realismo político, ya que la búsqueda de la noción de este realismo orbita en torno del poder, tema que merece, como adelantamos, un estudio por separado. Sin embargo, Vitale hace dos citas, Lord Acton, que dice, esta ley, en base a la cual el poder tiende a expandirse independientemente, a superar todas las barreras en el exterior y en la patria, hasta que no encuentra una fuerza superior, produce el movimiento rítmico de la historia. Y con esto nos está indicando que el poder es factor motor de la dinámica histórica. Esto será discutible y queda a consideración de cada uno. Pero cita también a Giovanni Sartori, que dijo textualmente, si se rechazan las técnicas de control y de limitaciones del poder, lo que se obtiene es un poder no limitado, es un poder absoluto. Y en consecuencia, agregamos, surge de modo inevitable la necesidad del surgimiento del derecho como cortapisa de esta expansión inexorable del poder, con todo lo que trae. A su vez, casi todos los autores realistas contribuyen coincidiendo en otorgar relevancia a cuatro elementos o aspectos que hacen a la noción de realismo político. Y pasamos a exponerlos brevemente y vamos entonces al fondo de esta aproximación. Y lo hacen de distintas maneras y en distintos momentos. Primero, la concepción pesimista acerca de la naturaleza humana. Segundo, la persistencia del conflicto a través del tiempo, de distintos tipos de conflictos. La centralidad del equilibrio del poder. Y cuarto, un tema sumamente tenso y discutible, la autonomía de la política. La visión de la naturaleza humana desde el realismo político. Prima en los realistas la idea de Thomas Hobbes frente a las ideas de Jean-Jacques Rousseau. En esto hay un excelente libro de José Fernández Santillán que compara a Hobbes y a Rousseau entre la democracia y la autocracia. Los autores realistas se inclinan claramente hacia una visión pesimista de la naturaleza humana. Recordemos a Hobbes con su Homo homini lupus, aunque Hobbes mismo afirmó que se trataba de un supuesto, lo podemos ver en el Leviatán, la expresión es trágica. Pero la pregunta que nace, ¿es realista? ¿Es así?
Tanto Hobbes como también la antropología empírica coinciden en afirmar que el hombre natural tiene una suerte de inclinación a la violencia y que esto se encuentra contenido por la existencia de un poder común, el que teme según las circunstancias, o por la coerción social, cultural, en otras oportunidades. Hobbes fue el primero en comprender que el Estado se encuentra fundado en la violencia, cosa que desarrollará Max Weber, en la violencia organizada, y que sus principales misiones consisten en preservar la seguridad, el orden, la paz interior de sus fronteras, del espacio que controla el Estado. Existe, por supuesto, diferentes visiones de la sociedad y la política donde subyacen concepciones distintas sobre la naturaleza humana, a veces no explicitadas. Así, el realismo y el idealismo. Un ejemplo es el libro de John Herz, Realismo político e idealismo político. Y también el de Kenneth Waltz, El hombre, el Estado y la guerra. Algunos autores catalogados como realistas explicitan los supuestos antropológicos en los que fundamentan sus reflexiones politológicas. Así, Maquiavelo en El Príncipe y en los discursos sobre la década de Tito Livio, Thomas Hobbes principalmente en el Leviatán, Baruch Spinoza en su tratado político, Harry Schmitt en el concepto de la política y en particular en el diálogo sobre el poder y el acceso al poderoso, Reinhold Niebuhr en la naturaleza del hombre y su medio, Herbert Butterfield, el cristianismo en la historia, también en el conflicto internacional del siglo XX y fundamentalmente en el cristianismo y la historia, publicado en Buenos Aires en 1957. Butterfield comprendió o entendió la idea de las comprensiones intelectuales de los realistas cuando se trata de naturaleza humana como materia de gobierno o reflexión sobre la vida. Es muy importante conocer los extremos por los que se develarán las cosas, cuál es la base o fundamentos, si el supuesto es que el hombre es un animal inocuo o si es peligroso por naturaleza. Para los idealistas, el hombre es inocuo. Para los realistas, el hombre es peligroso por naturaleza. Los últimos, los realistas, parten de una realidad factual, es decir, de la experiencia histórica. El realismo político tiene una concepción trágica de la naturaleza humana, la primacía, y por lo tanto pesimista. La primacía de la razón por sí misma no garantiza la ausencia de comportamientos hostiles. La experiencia histórica desmiente que la racionalidad necesariamente conduce a la paz. El realismo desestima la idea del hombre armonioso y, entre comillas, bondadoso. Por el contrario, se inclina por una concepción conflictual de la naturaleza humana. El espíritu agonal del hombre se expresa en dos frentes, externo e interno. En el frente interno, su escenario es la mente de cada uno. En el externo, a las agrupaciones que pertenecen o conforman. Max Weber dice que el realismo político acepta con resignación las imperfecciones del hombre, asume la precariedad de la condición humana, las insuficiencias de la razón práctica y el carácter trágico del quehacer político, cuando habla de la política como profesión, bien digo. La persistencia del conflicto desde la óptica del realismo. Existe una conflictividad y en rasgos generales es connatural a todas las agrupaciones humanas. Ninguna sociedad logró dominarla
definitivamente. El conflicto puede suscitarse por metas contrapuestas o por intereses convergentes. El conflicto puede estallar en cualquier tipo de interacción política. La conflictividad es inherente, connatural, a toda agrupación humana. El antagonismo no es un fenómeno anormal o patológico que se pueda eliminar de las relaciones humanas, dicen los realistas. No todos, pero la mayoría. Existe una definición del conflicto, pero en realidad, que es de Julian Freud, el conflicto, tal cual lo ve él, está referido a la hostilidad frente al otro, pero el otro está en el plano internacional. Entonces, yo preferiría dejarlo de lado porque es parcial en este sentido. Es decir, no es abarcativo de todo. El tercer punto, el equilibrio del poder, es un punto clave en las relaciones internacionales y en las relaciones interpersonales. Para que exista el equilibrio del poder y llevarlo a la práctica, empleando esta expresión, es necesario que existan al menos dos actores políticos de envergadura similar, que se encuentran de algún modo relacionados y que pugnan por controlar bienes que están controvertidos entre ellos, pero evitando que estas disputas alcancen la confrontación física, sistemática y directa. La eluden, porque lo que buscan es equilibrar el poder, no romperlo, no romper el equilibrio. En el siglo XX, esta noción de equilibrio de poder no tuvo una buena recepción y menos aceptación en la sociedad. Sí se destacó en la época de la Primera Guerra Mundial. Una de las preocupaciones permanentes de los estadistas que suscriben una visión realista de la política y una idea emblemática de la denominada escuela realista es la búsqueda y preservación de los equilibrios de poder para evitar la guerra. Esto es una noción clave. Es probable que haya sido la única idea de los que conforman el realismo político que ha sido expresamente estudiada en profundidad desde la época de David Hume, 1771-1776. Habría que esperar hasta el siglo XX para que se teorice sobre el equilibrio del poder, con excepción en el siglo XVIII del jurista Emmerich Vattel. Los actores políticos recurren a un recurso considerado vital, el poder, medio ineludible para obtener fines. Esto lo convierte en uno de los instrumentos más decisivos. Es también indispensable para enfrentar la precariedad de la existencia y contrarrestar el miedo y la inseguridad social. La lucha por el poder, problema de los fines, es una lucha por la supervivencia, por el modo de vida de la persona, en última instancia, sobre la vida y sobre la muerte. La seguridad se obtiene por medio del sometimiento compulsivo de las otras unidades políticas y estas acciones coercitivas incitan a la rebelión permanente, sostenía Henry Kissinger en Un mundo restaurado, pero se está refiriendo a la guerra, a un tema estrictamente internacional. Quien busca el espejismo del milenio de paz llegaría a la sedición y a la guerra sin fin. Obviamente estamos en el ámbito internacional, pero no sería muy diferente en el plano interno cuando surge el Estado policial. Para el realismo político, la paz es producto de la disuasión interna y volvemos de nuevo a lo internacional. La paz interna y externa es un bien frágil que prospera al resguardo del equilibrio del poder. Niebuhr sostiene que surge de inmediato porque la paz
resultante es volátil, porque el equilibrio sobre el que se asienta es inestable. Sostiene Niebuhr en un libro sobre las ideas políticas. A su vez, ha definido el equilibrio del poder como una anarquía parcialmente controlada. Podemos concluir que la paz para el realismo político es solo un armisticio tolerable. En esto resultan de gran relevancia, primero, las formas de gobierno vigentes y segundo, la calidad de las instituciones. Esto es básico, esto es fundamental y lo voy a repetir. Es de gran relevancia las formas de gobierno vigentes y la calidad de las instituciones. Niebuhr continúa con referencia al equilibrio del poder, pero en el plano internacional, que merecen entonces un estudio por separado. La política supone la existencia del enemigo. Por esta razón justificamos la búsqueda de las alianzas políticas. Es otro camino. La amistad política es radicalmente diferente a la amistad natural, que está basada en la particularidad de cada individuo y en la existencia de afectos y estimas recíprocos con la finalidad del bien del otro en cuanto persona singular. A la vez, la amistad política está fundada en cuestiones de intereses pragmáticos o utilitarios, sostiene Aristóteles en la Ética a Nicómaco. Por estas razones, esta amistad es por naturaleza interesada. La amistad política es de naturaleza interesada, utilitaria y circunstancial. Las alianzas es necesariamente una actitud interesada, cuya consistencia consiste en luchar, ganarse aliados y seguidores voluntarios, sostiene Max Weber. Las alianzas son también finitas en el tiempo, no son eternas. Raymond Aron, refiriéndose a las alianzas políticas, sostenía que son frágiles y pueden realizar una inversión completa según los intereses nacionales. Ejemplo, en el siglo XX, Alemania Nacional Socialista 1940-1941 y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y al mismo tiempo 1941-1945 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los aliados occidentales. Estas alianzas son A, precarias, B, temporales, C, circunstanciales. En última instancia, desde el realismo político, un aliado es un enemigo fraterno. Pero no deja de ser eso. Y entramos en el último tema, en la última aproximación, la autonomía de la política, la más delicada. Esta es la noción más difícil de argumentar, porque este elemento es el punto de inflexión que necesariamente articula las tensiones que existen entre el orden normativo y el orden fáctico, entre el deber ser y el ser, entre el ethos y el kratos, en definitiva, entre ética y política. Para surgir, el realismo político necesita de la existencia de sociedades complejas con niveles de especialización funcionales. En estas sociedades existen en general patrones normativos diversos, o también uno solo. En el primero encontramos el pluralismo y en relación a uno solo, demonismos flexibles o rígidos. En esto es interesante el libro de Fernández de Santillán, Norberto Bobbio, El filósofo y el político, en donde se refiere a lo político en el pensamiento de Bobbio. La primera embestida contra el monismo fue planteada por la necesidad de comprender intelectualmente
la situación política existente en la Italia de la Baja Edad Media y del Renacimiento, sostiene García Pelayo en Los mitos políticos. En esta coyuntura fue aprendido el logos de la política, caracterizado por el progresivo fortalecimiento del Estado y el pausado y largo debilitamiento de las instituciones eclesiales. Esto puede verse en von Ranke, en la historia de los papas en la Edad Moderna. Y aquí surge con gran fuerza, primero con Maquiavelo, la ragione de Estado, con Giovanni Botero, que lo denominó ratios status, es decir, razón de Estado, y también por Ludovico Cetala, la razón de Estado en 1627, escrito en Milán cuando la ocupación española de larga data. A su vez, la actividad política posee una racionalidad que le es propia, la obtención y la acumulación del poder. Esto lo explicita Friedrich Meinecke en la idea de la razón de Estado en la Edad Moderna. Y en el anverso, Rafael del Águila, La senda del mal, política y razón de Estado. Hay un interesante libro publicado en Tecnos donde trae una compilación de autores españoles de los siglos XVI y XVII, ¿no es cierto? Aproximadamente unos 16 autores que hablan sobre la razón de Estado. La razón de Estado justifica las acciones del poder fuera del ámbito de la ética. La razón de Estado justifica la realización antiética en virtud de logros por parte del Estado mismo. De ahí la palabra, es por razón de Estado. Bien. De esto surgen, porque esto no se publicitaba, obviamente, los arcanos políticos. El que lo dice con más simpleza, quizá por el siglo en el cual lo está diciendo, es Carl Schmitt. Es decir, los arcanos políticos tienen un carácter reservado, son desconocidos por sus posibles potenciales beneficiarios. Y en esto se acerca a Gabriel Naudet, que escribió un trabajo sobre las consideraciones sobre los golpes de Estado, y en Carl Schmitt está bien explicitado en su libro sobre la dictadura. Debemos afirmar que el prestigio del discurso monista subsiste incólume. Es más, se suele fortalecer y es posible que prospere en épocas de catástrofe. Asimismo, afirmamos que junto al valor del bien del Estado existen otros valores, también elevados, la moral y el derecho, que también exigen una vigencia incondicional, porque esto es lo que debe ser. Sin embargo, es necesario afirmar que junto al valor del bien del Estado existen otros valores elevados, que también existen vigencias incondicionales. El Estado, como custodio de la legalidad, no puede garantizar siempre la irrestricta observancia del derecho y la moral, porque a veces está obligado a contrarrestar las amenazas atentatorias contra la moral, el derecho y el propio Estado, con medios que son inmorales y antijurídicos. ¿Cuál es la solución? Porque esto genera de inmediato una tremenda y severa tensión entre la ética y la política, con resultados inciertos. La solución es reformular los ordenamientos jurídicos vigentes que contemplen todas estas posibilidades delictivas para preservar el orden jurídico del Estado. Sin embargo, por ahora volvemos
al inicio, la ambigüedad que también poseen estos 4 elementos que nos acercan, sin embargo, a una concepción de alguna manera más delimitada del realismo político. En síntesis, también podemos advertir como un breve paso adelante y esclarecedor que, primero, estos elementos se entrecruzan. Segundo, se suponen unos a otros. Tercero, porque se apoyan recíprocamente. Debemos recordar la clara afirmación de Giovanni Sartori. Y repito, si se rechazan las técnicas de control y de limitación del poder, lo que se obtiene es un poder no limitado, absoluto. Esta es la razón fundamental para que reformular el orden jurídico vigente y todo aquello que resulte imprescindible para obtener un orden político, jurídico, institucional, eficaz, pleno y contemporáneo. Si esto es así, esta modesta aproximación es válida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, muy importante su exposición. Quedamos abiertos entonces ahora a las preguntas que pueden dirigirse a nuestro secretario, a Carlos D'Agostino, para cualquier pregunta o duda que haya suscitado la exposición del doctor Corbett. Si alguno en la sala quiere formular alguna pregunta. No tengo en el chat ninguna pregunta. Carlos Baiman me pide la palabra. No lo escucho. Carlos, No lo tu escucho. micrófono, por favor. Tenés muteado el micrófono. Sí, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora Perfecto. sí. Perfecto. No, te quería agradecer por la excelente discusión del concepto de realismo político, especialmente por la enorme bibliografía en la que te has basado. Quiero hacer 2 observaciones. Primero, que básicamente el centro de tu discusión ha sido el del realismo político como doctrina de las relaciones internacionales. Debo decir, doctrina normativa más que empírica, o sea, es una doctrina que propugna una serie de principios sobre los que se deberían basar las políticas internacionales de los estados. El segundo, y en ese sentido, yo creo que es útil comparar estas doctrinas normativas con otras que existen simultáneamente, de modo de establecer sus rasgos distintivos. En el siglo XX, que es cuando Morgenthau conceptualizó, teorizó el realismo como doctrina normativa, existieron otras 3 doctrinas normativas, que son el liberalismo internacionalista, el neoconservadurismo y el aislacionismo. Y yo creo que un ejercicio útil es el ver cuáles son los rasgos distintivos del realismo estilo Morgenthau en relación con otras doctrinas alternativas. Y yo creo que has hecho un excelente trabajo en discutir 2 de estas características específicas. Una es la selección de amigos y enemigos sobre la base de intereses y no de valores o de cultura. Y el ejemplo que has dado del pacto soviético-alemán es un ejemplo excelente. El otro sería la alianza estratégica entre Estados Unidos y China durante la Guerra Fría, propugnada por Kissinger, etc. Y el segundo, que has discutido muy, pero muy bien también, es el de la búsqueda de equilibrios de poder como centro, como foco de la política internacional. O sea, aliarte con otros países que tienen un enemigo común, aunque sean países muy distintos en términos de cultura, civilización, instituciones, etcétera, etcétera.
Ahora, a estos dos puntos que tú has hecho, yo agregaría otros dos, que creo que son distintivos del realismo político como doctrina normativa. El primero es el hecho de que ignoras totalmente en la selección de amigos y enemigos las instituciones y la cultura de los otros países. O sea, el foco del realismo político es el utilizar intereses, especialmente intereses estratégicos y no valores, como tu criterio central, lo cual implica que no te importa en absoluto si las instituciones internas de los otros países, su cultura, son parecidas a la tuya, compatible con la tuya o no. Y el segundo, que también hay que incorporar, porque es muy importante en el realismo político, es la desconfianza hacia las organizaciones internacionales. O sea, básicamente la idea es enfatizar la centralidad y autonomía de cada Estado nacional y tratar de minimizar e ignorar, si fuera necesario, las restricciones derivadas de la existencia de organizaciones internacionales. Yo creo que estos dos puntos que yo agregué completarían el análisis del realismo político en relación con o en comparación con las otras doctrinas normativas que se desarrollaron en el siglo XX. El segundo punto que quiero hacer es que el término realismo político también así se aplica normalmente no solamente a las relaciones internacionales como doctrina normativa, sino como atributo de la acción política. O sea, uno examina la acción política de partidos, líderes, gobiernos, y se pregunta cuán realista es lo que están haciendo o lo que quieren hacer. O sea, cuando uno lee, suponete, la literatura sobre el Partido Comunista de Afganistán tomando el poder y tratando de establecer un régimen socialista de Estado en Afganistán en la década del 80, me dicen, bueno, estos tipos están locos, porque era absolutamente imposible pensar en establecer instituciones de este tipo en ese lugar específico. Y del otro lado, el arco político, uno examina también el proyecto de Pinochet de establecer un Estado estilo guardián nocturno, con un estado de bienestar absolutamente minúsculo, en una sociedad moderna de participación masiva. Bueno, durante 4 décadas parecía que funcionaba y después vino el estallido de 2019 y ahora decimos, bueno, eso no podía sostenerse, no fue un proyecto realista. O sea, aplicamos el término realismo a la acción política continuamente. Yo creo que en este segundo sentido, el realismo político es equivalente a, como atributo, a la racionalidad de la acción política, por parte de líderes, partidos, gobiernos. Lo cual implica 3 cosas, creo yo. Primero, preguntarse si los fines que se proponen son obtenibles o no. Volviendo a la cuestión de Afganistán o de Pinochet. En segundo lugar, si los medios que ponen en práctica son efectivos para el logro de ese objetivo. Y en tercer lugar, si han tomado en cuenta las consecuencias de lo que hacen, tanto de corto plazo como de largo plazo. O sea, aunque esto no ha sido tematizado, que yo sepa, continuamente nos referimos a esto como un atributo de la acción política, cuán realista es. Cuando Perón en la Argentina decía la única verdad es la realidad, lo que estaba diciendo es tratemos de hacer política de modo tal de que los objetivos que buscamos sean realizables, que los medios que usemos sean realizables, que las consecuencias sean las que esperamos, independientemente de que en general Perón no era muy realista, creo yo. El argumento es este, o sea, evaluamos continuamente la acción política desde el punto de vista del realismo. Entonces mi sugerencia es que cuando discutes el realismo político, agregues este componente, además del realismo como doctrina normativa de política internacional. Gracias. ¿Puedo responderle? Sí, como no, doctor Corbetta, danos la palabra. Yo le agradezco la lucidez de su respuesta y de sus inquietudes,
y además le doy la razón, porque en un momento dado, hace un tiempo, yo me daba cuenta que me estaba yendo hacia lo político internacional y no quería, pero me llevaba la bibliografía y me llevaba de alguna manera, quizá no está bien que lo diga, cierta comodidad y no tratar de tomar el tema interno, porque el tema interno duele. Nos guste, estemos en el lugar en que estemos, ¿no es cierto? Y a su vez, porque los autores me llevaban hacia ese lado, yo era consciente de eso. Pero es muy interesante, y yo le agradezco mucho, es cierto, ignoré la función de las organizaciones internacionales, que son cada vez más descollantes, más importantes, en un mundo globalizado, internacionalizado, ¿no es cierto?, donde ya los estados nacionales no se pueden mover como se estaban moviendo en los años 40. Estamos en otra, digamos, eso quedó en el tiempo, ¿no es cierto? Y a veces, pero creo que es una tendencia argentina, ¿no? Estamos viviendo los 70, los 90 y no el 2021. Es decir, pero yo era consciente de eso y estaba preocupado. Lo que no tenía claro era cómo sintetizarlo para a lo sumo 1 hora y no excederme más. Pero me gustaría, si esto fuera posible, conversar con usted para copiar, porque usted ha agregado algunos elementos que pueden ser constitutivos de la noción de realismo político. Porque los denominados realistas son realistas, pero no explican su realismo o el realismo de los demás. Esto es notable. Maquiavelo es realista, pero él no explica su realismo. Bueno, pero estamos en 1500, ¿no es cierto? Y así, lo mismo que la razón de Estado. Tenía una razón de ser, porque además no debemos olvidar, yo no quise entrar en eso, la estructura política existente, vital, existente en el siglo XVI, XVII y XVIII, monarquías plenas, verticales. Entonces había cosas que los secretos, ¿no es cierto?, no eran compartidos con el pueblo, no existía la publicidad de los actos. Y a veces algo que conculcaba lo ético podía terminar beneficiando a la quienes no sabían que esto había sucedido. Entonces no quise entrar en eso. Es decir, porque el tema es muy vasto, y yo creo que eso ha hecho que grandes autores que he citado no han querido entrar, sino que se han manifestado realistas, pero han tenido un pudoroso silencio sobre en qué consiste, qué es lo que usted expone, ¿no es cierto? Y con una gran lucidez que yo le agradezco enormemente, ¿no es cierto? Me gustaría poder conversarlo en algún momento y anotarlo a su vez. Por supuesto, asignándose la autoría que corresponde, ¿no es cierto?, que es la suya. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, usted, doctor Corbetta, dispone de la grabación de esta conferencia, si quiere tomar nota de lo que el doctor Weiman le ha dicho. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, acá en el chat tengo un pedido del doctor Carlos Piedrabuena, que dice lo siguiente: le agradecería el nombre del autor del libro de Editorial Tecnos que contiene el pensamiento de varios pensadores españoles sobre la razón de Estado. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Así que bueno, después se contactan vía... Me contacto vía... Sí, descuéntelo, doctor. Toda la bibliografía está a su disposición. Bueno, yo lo felicito, doctor Corbetta, y le agradezco su brillante exposición. Muchas gracias. No tengo más preguntas, Horacio. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero sumarme a la felicitación al doctor Corbetta porque ha sido una brillante exposición